El viento golpeaba suavemente las cortinas de la sala mientras Elizabeth Holmes servía 2 copas de vino. La casa en Connecticut era un refugio de tranquilidad, con su chimenea encendida y el aroma a madera impregnando cada rincón. En esa casa, durante 43 años, había construido su vida junto a Richard Holmes, un exitoso financiero que parecía ser el esposo perfecto. Sus hijos ya eran adultos, cada uno con su vida, pero aún volvían para las cenas familiares que Elizabeth organizaba con esmero. En la superficie todo era perfecto, pero algo estaba cambiando. Esa noche, en su aniversario de bodas, Elizabeth notó la primera grieta en la fachada de su matrimonio. Richard recibió una llamada en medio de la cena. Normalmente habría ignorado el teléfono y continuado con la conversación, pero esta vez se apresuró a contestar, alejándose de la mesa. Sus respuestas fueron cortas, sus gestos nerviosos. Cuando regresó, su sonrisa forzada delató su inquietud. Elizabeth sintió un leve escalofrío. Algo estaba mal. Los días siguientes solo confirmaron su sospecha. Richard se ausentaba más de lo habitual, regresaba tarde y esquivaba sus preguntas con respuestas vagas. Los estados de cuenta comenzaron a mostrar retiros de dinero que ella no reconocía. Cuando intentó preguntarle, él la tranquilizó con un beso en la frente y una explicación superficial. «Son negocios, cariño. No te preocupes». Pero Elizabeth ya no podía ignorar las señales. Su instinto le gritaba que algo no cuadraba. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, escuchó el murmullo de su esposo hablando en la oficina. Richard nunca cerraba la puerta cuando hablaba por teléfono, pero ahora lo hacía constantemente. Se acercó silenciosa y apoyó la oreja en la madera. Su voz era tensa. «No pueden encontrarla». «Sí, tengo todo bajo control». Su corazón latió con fuerza. ¿A quién se refería? ¿Qué estaba escondiendo su esposo después de tantos años de matrimonio? Intentó convencerse de que eran solo negocios, pero la duda ya estaba sembrada. En los siguientes días, Richard comenzó a guardar su teléfono en el bolsillo todo el tiempo. Algo inusual en él. Dejaba la habitación para atender llamadas y se mostraba cada vez más distante. La casa que había sido su refugio se sentía ahora extrañamente ajena. Cada detalle, cada mirada evitada, cada respuesta ambigua, se acumulaba como piezas de un rompecabezas oscuro. Una noche, mientras Richard dormía profundamente, Elizabeth se sentó en la sala con una copa de vino en la mano. Miró su reflejo en la ventana y se preguntó, ¿cuánto de su vida había sido una mentira? Se prometió a sí misma que encontraría respuestas, y con esa determinación decidió que no dejaría que su esposo le ocultara la verdad, ni un día más. Pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su mundo para siempre. Elizabeth Holmes jamás había sentido la necesidad de invadir la privacidad de su esposo, pero ahora la incertidumbre la consumía. Algo en su interior le decía que debía buscar respuestas. Cuando Richard salió temprano aquella mañana, ella se quedó en casa, observando la oficina que él siempre mantenía cerrada. Se acercó con cautela, su mano tembló ligeramente al girar el pomo. La puerta cedió con un leve chirrido, revelando un espacio ordenado, pero con un aire de frialdad que nunca había notado antes. Se dirigió al escritorio, abrió los cajones con cuidado, revisando documentos, facturas y papeles sin importancia. Todo parecía en orden hasta que encontró una carpeta de cuero negro, enterrada debajo de varios expedientes. Algo en ella le resultó extraño. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, la abrió y comenzó a examinar su contenido. Sus ojos recorrieron rápidamente las páginas, tratando de procesar lo que estaba viendo. Extractos bancarios con cifras exorbitantes, transferencias a cuentas desconocidas en paraísos fiscales, nombres de empresas que jamás había escuchado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, al notar que muchas de esas transacciones estaban fechadas desde hace más de una década. Richard había movido grandes cantidades de dinero en secreto durante años. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero cuanto más leía,
más se convencía de que esto no era un simple error administrativo. Pasó las páginas con manos temblorosas hasta que un nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. Cynthia Howard. La respiración de Elizabeth se aceleró. Recordaba perfectamente aquel nombre. Una contadora que había desaparecido sin dejar rastro hace 15 años. Una historia que ocupó los titulares por semanas. Se decía que había descubierto un fraude financiero en la empresa para la que trabajaba, pero antes de poder testificar, se desvaneció. Algunos aseguraban que había huido. Otros sospechaban que la habían silenciado. Y ahora, su nombre estaba ahí, en los documentos de su esposo. Justo en ese momento, una fotografía cayó de la carpeta, deslizándose por el escritorio. La tomó con manos temblorosas y sintió que la sangre abandonaba su rostro. Era una imagen antigua, descolorida por el tiempo. En ella, Richard sonreía, con el brazo rodeando a Cynthia Howard en lo que parecía una reunión de negocios. La mirada de la mujer en la foto era seria, como si supiera algo que no debía. Elizabeth sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Su esposo no solo la había engañado con el dinero, sino que estaba vinculado a una mujer que había desaparecido misteriosamente. El corazón de Elizabeth latía con furia en su pecho. Cerró la carpeta de golpe y se apoyó en el escritorio. Intentando controlar el temblor de sus manos, sus pensamientos se arremolinaban en su cabeza, llenos de preguntas sin respuesta. ¿Qué tenía que ver Richard con la desaparición de Cynthia? ¿Había estado involucrado en el fraude que ella descubrió? Y lo más aterrador, si él había guardado este secreto por tanto tiempo, ¿de qué más era capaz? Sabía que no podía enfrentarlo sin más pruebas. Guardó la carpeta en su sitio, cuidando de dejar todo como estaba. Caminó hacia la puerta con el corazón desbocado, pero antes de salir, lanzó una última mirada a la oficina. Aquella habitación, que una vez había sido parte de su hogar, ahora le parecía extrañamente ajena. Su esposo, el hombre con quien había compartido su vida durante más de 4 décadas, ya no era quien ella creía. Algo dentro de ella le gritaba que la verdad que estaba a punto de descubrir sería mucho más oscura de lo que podía imaginar. Elizabeth Holmes no podía borrar de su mente el nombre de Cynthia Howard, ni la imagen de su esposo junto a ella en aquella fotografía. Durante días, intentó comportarse con normalidad, pero la inquietud la devoraba por dentro. Cada vez que Richard hablaba, cada vez que la miraba con su expresión tranquila y segura, ella veía una máscara, una fachada construida con esmero a lo largo de los años. Necesitaba más respuestas, y las necesitaba rápido. Una noche, cuando Richard se quedó dormido profundamente tras una cena en casa, Elizabeth esperó en la oscuridad hasta escuchar su respiración pausada. Se levantó en silencio, con el corazón latiéndole en la garganta, y tomó su teléfono de la mesita de noche. Siempre había sido un hombre confiado, nunca lo protegía con contraseña. Pero esta vez, al presionar la pantalla, se encontró con un código de acceso. Su pulso se aceleró. ¿Desde cuándo protegía su teléfono? Lo intentó con las fechas más obvias. Su aniversario, el cumpleaños de sus hijos, su propio cumpleaños. Nada funcionaba. Finalmente, probó con la fecha de nacimiento de Richard. La pantalla se desbloqueó. Su boca se secó al instante. Los mensajes recientes eran escasos, pero uno en particular llamó su atención. Un número desconocido le había escrito hacía apenas unas horas. Siguen preguntando por el dinero. No podemos ocultarlo por mucho tiempo. ¿Ella sabe algo? Elizabeth sintió que su pecho se oprimía. Movió la pantalla con dedos temblorosos y encontró más mensajes anteriores. Dijiste que todo estaba bajo control. Si la verdad sale a la luz, será un problema. Asegúrate de que no hable. El sudor le cubrió la frente. Richard estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. Lo que comenzó como sospecha sobre una infidelidad se había transformado en una red de secretos oscuros y potencialmente peligrosos. Cerró la aplicación de mensajes y abrió el historial de llamadas. Varios números desconocidos,
repeticiones de las mismas llamadas a diferentes horas del día. Su esposo había estado comunicándose con alguien en secreto. En ese instante, Richard se removió en la cama y murmuró algo ininteligible. Elizabeth sintió que el teléfono se le resbalaba de las manos, pero reaccionó a tiempo. Se apresuró a bloquear la pantalla y lo dejó exactamente donde estaba. Contuvo la respiración, esperando que él no despertara, y luego volvió a acostarse, mirando el techo con los ojos abiertos, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. A la mañana siguiente, mientras Richard tomaba café en la cocina como si nada ocurriera, Elizabeth sintió una mezcla de rabia y miedo. Lo observó con detenimiento, analizándolo como si fuera un extraño. No podía confrontarlo todavía, no sin pruebas concretas que lo pusieran contra la pared. Necesitaba saber la verdad, y para ello, debía arriesgarse aún más. Decidió revisar las finanzas en detalle. Se sentó frente a la computadora y accedió a las cuentas bancarias compartidas. Todo parecía en orden hasta que encontró transacciones sospechosas. Grandes cantidades de dinero habían sido retiradas en efectivo, sumas que no cuadraban con los gastos familiares ni con ninguna inversión que ella conociera. Pero lo más inquietante fue descubrir transferencias a cuentas extranjeras bajo nombres que jamás había visto antes. Sabía que Richard manejaba dinero en el extranjero, pero estas cuentas no pertenecían a empresas reconocidas. Eran depósitos ocultos, camuflados bajo razones sociales falsas. Tomó notas de todo, escribiendo fechas, cifras y nombres desconocidos. Luego, revisó de nuevo la carpeta que había encontrado en la oficina de Richard. Esta vez, prestó atención a cada documento, buscando conexiones entre los nombres en los estados de cuenta y los papeles que tenía en sus manos. Y entonces lo encontró. Un documento con el sello de una empresa que coincidía con una de las cuentas extranjeras. Richard no solo ocultaba dinero, estaba lavándolo. El peso de la verdad cayó sobre ella como una avalancha. Su esposo no solo era un mentiroso, sino que estaba involucrado en un esquema financiero ilegal que lo conectaba con la desaparición de Cynthia Howard. Pero lo peor de todo era que alguien más sabía que Ola estaba cerca de descubrirlo. La advertencia en los mensajes no era solo para Richard, era para ella también. Y eso significaba que su vida estaba en peligro. Elizabeth ya no veía a Richard como su esposo, sino como un desconocido cuya presencia en su propia casa la asfixiaba. Su rutina, sus movimientos, sus gestos, todo parecía estudiado. Como si cada palabra que pronunciara ocultara una segunda intención. Los mensajes en su teléfono, las cuentas secretas, la conexión con Cynthia Howard, la advertencia sobre el dinero desaparecido. Todo apuntaba a un solo destino. Su esposo no era el hombre que ella había creído conocer durante más de 4 décadas. Se sentía atrapada en una realidad donde la mentira y el peligro acechaban cada rincón de su hogar. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió seguirlo. Esperó el momento perfecto. Richard solía salir de noche últimamente, siempre con alguna excusa diferente: reuniones, llamadas importantes, compromisos de negocios. Aquella tarde, después de la cena, él tomó su abrigo y salió sin despedirse. Elizabeth contuvo la respiración, tomó las llaves del auto y esperó unos minutos antes de seguirlo. Condujo con cautela, manteniendo la distancia, observando cada giro que tomaba. Su corazón latía con fuerza cuando lo vio detenerse en un callejón poco iluminado. Apagó las luces del coche y esperó. Richard bajó del vehículo y caminó hacia un hombre que lo esperaba en la penumbra. Elizabeth entrecerró los ojos, tratando de identificarlo. Era alto, de traje oscuro, con la postura de alguien acostumbrado a imponer respeto. El intercambio fue breve, pero la tensión era evidente. Richard le entregó un sobre al desconocido y recibió un pequeño paquete a cambio. ¿Dinero? ¿Documentos? Algo peor. Elizabeth sintió cómo el miedo le erizaba la piel. Quiso acercarse más, pero en ese momento su teléfono vibró dentro de su bolso. Se quedó paralizada. Miró la pantalla. Un número desconocido.
El sonido fue lo suficientemente fuerte para que Richard girara la cabeza en su dirección. Sus ojos se clavaron en la silueta de su auto. Por un segundo, Elizabeth pensó que la había descubierto. Contuvo la respiración. Richard se quedó inmóvil, escudriñando la oscuridad. El hombre de traje le murmuró algo y ambos se separaron apresuradamente. Richard subió a su coche y arrancó a toda velocidad. Elizabeth se agachó, temblando, su mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. Regresó a casa con el pulso acelerado. Trató de tranquilizarse, de encontrar sentido a lo que había visto. Richard estaba involucrado con gente peligrosa. Su encuentro en aquel callejón no era un simple asunto de negocios. Algo más estaba en juego. Cuando él regresó 1 hora después, ella ya estaba en la cama fingiendo estar dormida. Lo sintió entrar en la habitación, quitarse los zapatos, sentarse en la orilla de la cama con un suspiro pesado. Elizabeth abrió apenas los ojos y lo vio con la cabeza gacha, masajeándose las sienes, como si cargara un peso que no podía compartir. No era el gesto de un hombre arrepentido. Era el gesto de alguien que estaba perdiendo el control. A la mañana siguiente, su determinación era firme. No podía confiar en él. Necesitaba pruebas concretas, algo que la llevara a la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Aprovechó un descuido de Richard y revisó el bolsillo de su abrigo. Sus dedos tocaron un pequeño papel doblado. Lo sacó con cuidado. Al desplegarlo, vio una dirección escrita a mano. No tenía idea de qué encontraría allí, pero estaba lista para averiguarlo. Elizabeth sostuvo el papel entre sus dedos, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. La dirección escrita a mano parecía tan inofensiva, pero ella sabía que detrás de esos números y letras se escondía algo oscuro. Miró a su alrededor para asegurarse de que Richard no estaba cerca, y guardó el papel en el bolsillo de su chaqueta. No podía esperar más. Si quería respuestas, debía actuar rápido. Tomó su bolso y salió de casa con el corazón martillándole en el pecho. Condujo sin saber exactamente qué encontraría, solo con la certeza de que estaba más cerca de la verdad. El camino la llevó a una zona industrial a las afueras de la ciudad, un lugar apartado con fábricas abandonadas y calles desiertas. Redujo la velocidad al acercarse a la dirección indicada. Era un edificio pequeño, con las ventanas cubiertas de polvo y las paredes marcadas por el tiempo. Se estacionó a una distancia prudente y apagó el motor. Observó el del lugar con cautela, tratando de encontrar alguna señal de movimiento. No parecía haber nadie, pero su instinto le decía que no estaba sola. Salió del coche con pasos medidos, el sonido de sus tacones resonando en la acera vacía. Se acercó a la puerta principal y tocó suavemente. Nada. Esperó unos segundos y volvió a intentarlo. El silencio se extendió como una sombra sobre ella. Decidió empujar la puerta con cuidado y, para su sorpresa, se abrió con facilidad. El interior estaba oscuro, el aire impregnado de humedad y abandono. Dio un paso dentro, sintiendo cómo su piel se erizaba. La sala principal estaba llena de estanterías metálicas, cajas de cartón y documentos esparcidos por el suelo. Avanzó lentamente, escudriñando cada rincón en busca de alguna pista. En una de las mesas había un viejo archivador con papeles desordenados. Comenzó a revisarlos, sus manos temblando con cada página que pasaba. Nombres, cuentas, transferencias. Todos conectados con las mismas empresas en las que Richard había movido dinero. Pero lo que la dejó sin aliento fue un expediente con la foto de Cynthia Howard. Su imagen estaba en blanco y negro, con un sello rojo en la esquina que decía cerrado. El sonido de pasos detrás de ella la hizo congelarse. Su estómago se contrajo en un nudo de pánico. Se giró lentamente y vio una silueta en la penumbra. Un hombre alto, con el rostro oculto por la sombra, la observaba en silencio. Elizabeth sintió que su cuerpo entero se paralizaba. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. El hombre avanzó un paso y habló con voz grave. «No deberías estar aquí». Su mente gritaba que escapara, pero su cuerpo seguía anclado en el suelo. «¿Quién eres?», logró murmurar.
Pero el desconocido no respondió. En su lugar, sacó un teléfono y marcó un número. Elizabeth no esperó a escuchar más, se giró de golpe y corrió hacia la salida con el corazón desbocado. Sus pasos resonaban en el suelo de concreto mientras el miedo se convertía en adrenalina. Salió del edificio y se lanzó al auto, encendiendo el motor con manos temblorosas. A través del espejo retrovisor vio al hombre aún de pie en la entrada, observándola con una calma perturbadora. Aceleró sin mirar atrás, su mente en caos. Había encontrado lo que buscaba, pero ahora alguien más sabía que estaba tras la verdad. Y eso significaba que su vida nunca volvería a ser la misma. Elizabeth conducía con las manos aferradas al volante, su mente un torbellino de pensamientos descontrolados. Cada señal en la carretera parecía un recordatorio de que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto. El sonido la sobresaltó. Lo tomó con manos temblorosas y leyó el mensaje que apareció en la pantalla. Vete a casa. Deja de husmear. Última advertencia. Sintió una presión en el pecho, un pánico visceral que amenazaba con nublarle la razón. ¿Quién le estaba escribiendo? ¿Cómo sabían que estaba buscando respuestas? La necesidad de huir la golpeó con fuerza, pero su instinto le dijo que no podía retroceder. Tenía demasiadas piezas sueltas y necesitaba unirlas antes de que fuera demasiado tarde. Apretó el volante y tomó una decisión. No volvería a casa, no todavía. Había algo que debía investigar primero. En su bolsillo estaba la llave con la dirección que encontró en la oficina de Richard. Sabía que la verdad la esperaba en ese lugar, aunque temía lo que pudiera encontrar. Condujo con determinación, su respiración agitada mientras cada kilómetro la acercaba al misterio que la estaba consumiendo. Llegó a un almacén en las afueras de la ciudad. Era un edificio viejo, con puertas metálicas numeradas que se extendían en una fila interminable. La sensación de peligro la envolvía, pero no podía detenerse ahora. Buscó la unidad que coincidía con la dirección y deslizó la llave en la cerradura. Con un crujido, la puerta se abrió, revelando una habitación fría y oscura. Encendió la linterna de su teléfono y avanzó con cautela, su corazón golpeando su pecho con una fuerza casi insoportable. El interior del almacén era un caos de documentos, cajas apiladas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Se acercó a una mesa y vio papeles esparcidos por toda la superficie. Estados de cuenta con movimientos sospechosos, transacciones a nombres desconocidos, documentos con sellos falsificados. Su mente trataba de procesar lo que estaba viendo cuando sus ojos se posaron en un sobre amarillo con un nombre escrito en tinta negra. Cynthia Howard. Su respiración se entrecortó. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Dentro encontró recortes de periódicos sobre la desaparición de Cynthia, notas escritas a mano con detalles de su caso y una lista de nombres. Se quedó helada al ver que Richard estaba entre ellos. ¿Por qué su esposo guardaba información sobre una mujer que había desaparecido hace años? Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esas páginas le decía que Cynthia había sido una amenaza para alguien. El sonido de su teléfono vibrando rompió el silencio. Lo sacó lentamente de su bolsillo y leyó el mensaje que apareció en la pantalla. Sabemos dónde estás. Un miedo paralizante la invadió. No estaba sola. Giró sobre sus talones, su mirada recorriendo la oscuridad del almacén. Contuvo la respiración, tratando de escuchar cualquier sonido fuera de lo normal. Sus manos sudorosas se aferraron al sobre. Sabía que tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Con cada paso hacia la salida, su mente analizaba la información que acababa de descubrir. Richard no solo estaba ocultando dinero, estaba ocultando algo mucho más grande. Y ahora, alguien más sabía que ella estaba tras la verdad. Tomó aire, preparándose para correr. No había tiempo que perder. Su única opción era seguir adelante, sin importar el precio. Elizabeth salió del almacén, con el sobre de Cynthia Howard apretado contra su pecho, su respiración entrecortada mientras intentaba calmar el temblor en sus manos. Afuera, la noche se extendía como un manto pesado.
el aire denso cargado de peligro. Sentía que cada sombra escondía una amenaza. Su mente repetía una y otra vez el mensaje en su teléfono. Sabemos dónde estás. No tenía tiempo para el miedo. Corrió hasta su auto, abrió la puerta con torpeza y encendió el motor en un solo movimiento. Sus ojos revisaron el retrovisor con desesperación, buscando señales de que alguien la seguía. Pisó el acelerador y salió del estacionamiento dejando una estela de polvo tras de sí. Manejaba sin rumbo fijo, su corazón golpeando con fuerza, sus pensamientos descontrolados intentando unir las piezas. Richard estaba involucrado en algo peligroso, eso era evidente, pero lo que más la aterrorizaba era que ahora ella también estaba en la mira. Intentó pensar con claridad. Tenía que encontrar un lugar seguro, lejos de casa, lejos de cualquier lugar donde pudieran encontrarla. Pero antes de que pudiera decidir, su teléfono vibró de nuevo. Su estómago se contrajo al ver otro mensaje desconocido. «Es mejor que dejes esto». El miedo se convirtió en rabia. Alguien intentaba silenciarla, pero ya era demasiado tarde para detenerse. Miró el sobre en el asiento del copiloto. La verdad estaba ahí dentro. Pruebas de que Cynthia Howard había estado en la mira de personas peligrosas, de que Richard sabía más de lo que había admitido. Necesitaba ayuda. ¿Pero en quién podía confiar? Entonces lo supo. Tomó su teléfono y marcó un número que no había discado en años. Cuando la voz al otro lado respondió, sus palabras fueron rápidas y urgentes. «Necesito verte. Es sobre Richard. No puedo hablar por teléfono». Tomó un desvío hacia un motel de carretera, un lugar apartado donde podría esconderse al menos por unas horas. Se estacionó en la parte trasera, asegurándose de que nadie la seguía. Caminó hasta la recepción con la cabeza gacha, pagó en efectivo y tomó la llave de la habitación sin decir una palabra. Una vez adentro, se apoyó contra la puerta cerrada y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Sabemos dónde estás». Esas palabras resonaban en su cabeza. Se obligó a enfocarse, extendió los documentos sobre la cama y empezó a analizarlos con más detenimiento. Nombres, fechas, transacciones. Todo apuntaba a una red de corrupción mucho más grande de lo que imaginaba. Cynthia Howard había descubierto algo importante, algo que la había convertido en un problema para la gente equivocada. Y Richard, su esposo, había estado en medio de todo. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Su mano se deslizó lentamente hasta su bolso, donde tenía una pequeña navaja que siempre llevaba consigo. «Elizabeth, soy yo». La voz era familiar. Se acercó lentamente y abrió apenas la puerta. Frente a ella estaba el hombre que había llamado. Un viejo amigo, un ex agente del FBI. Su expresión era seria, sus ojos alertas. Entró sin decir «danos lo que queremos», y todo seguirá igual una palabra, y cerró la puerta tras él. Miró los documentos en la cama y luego a Elizabeth. «Dime todo». Ella tragó saliva y comenzó a hablar. Cada palabra la acercaba más a la verdad, pero también la sumergía en un peligro del que tal vez no podría escapar. Elizabeth apenas podía respirar mientras contaba todo lo que había descubierto. El ex agente del FBI la observaba en silencio, su rostro impasible, pero sus ojos analizaban cada palabra, cada gesto. Cuando terminó, él tomó los documentos esparcidos sobre la cama y los examinó con precisión. Su expresión se endureció al ver el nombre de Cynthia Howard y las transacciones secretas. «Esto no es solo un fraude financiero. Esto es mucho más grande de lo que imaginas», murmuró. Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tienes que ayudarme», dijo con voz entrecortada, pero él negó con la cabeza. «No podemos confiar en nadie. Ni siquiera en la policía. Si estás en la mira, significa que ya saben que descubriste demasiado. No queda tiempo». Un golpe seco en la puerta hizo que ambos se congelaran. Elizabeth sintió su corazón martillar contra su pecho. Su acompañante sacó su arma y le hizo una señal con la cabeza. «No hagas ruido», susurró.
Avanzó lentamente hacia la entrada, pegando su espalda contra la pared. Otro golpe, más fuerte esta vez. La tensión en la habitación era insoportable. La mente de Elizabeth se llenó de posibilidades aterradoras. ¿La habían encontrado? «Sé que estás ahí», dijo una voz grave al otro lado. Un segundo de silencio. Una pausa que se sintió eterna, y luego el sonido de pasos alejándose. Elizabeth apenas pudo contener un suspiro de alivio. El ex agente abrió la puerta un par de centímetros y miró hacia afuera. El pasillo estaba vacío, pero algo en el suelo llamó su atención. Se inclinó y recogió un sobre sellado. Lo cerró de inmediato y se giró hacia Elizabeth. «Empieza a empacar. Nos vamos ahora mismo». Ella no hizo preguntas, solo obedeció. Tomó los documentos, el sobre de Cynthia Howard y su bolso. Salieron por la puerta trasera del motel, avanzando entre las sombras. Subieron a un auto diferente, uno que él había dejado estacionado más lejos para evitar ser rastreados. Condujeron en silencio por varios kilómetros hasta llegar a un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El ex agente sacó un cuchillo y abrió el sobre. Dentro solo había una hoja de papel con un mensaje corto. «Danos lo que queremos, y todo seguirá igual». Elizabeth sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Ellos tienen a alguien», susurró. El hombre apretó la mandíbula. «Asegúrate de que no hable. Esto significa que harán lo necesario para detenernos. No pueden arriesgarse a que esto salga a la luz». La cabeza de Elizabeth daba vueltas. ¿Quién era la persona a la que se referían? ¿Quién estaba en peligro por su culpa? Solo había una respuesta posible. Richard. «Deben tener a Richard», murmuró, más para sí misma que para su acompañante. Ese la miró con incredulidad. «¿De verdad te preocupa lo que le pase?» Ella no supo qué responder. Durante semanas había odiado cada mentira, cada engaño, cada secreto que él ocultó. Pero la idea de que estuviera en manos de personas capaces de cualquier cosa la paralizaba. «Tenemos que hacer algo», dijo con firmeza. El ex agente exhaló pesadamente. «Si hacemos esto, no hay vuelta atrás». Elizabeth sostuvo su mirada. Nunca la hubo. Él asintió lentamente y puso el auto en marcha. La noche los envolvía mientras se dirigían a enfrentar lo inevitable. El final estaba cerca, pero no sabían si saldrían vivos para verlo. El automóvil avanzaba por la carretera desierta mientras Elizabeth intentaba calmar la tormenta de pensamientos que se desataba en su cabeza. Su respiración era irregular, sus manos temblaban sobre su regazo. Miró de reojo al ex agente, quien conducía con el ceño fruncido, su mandíbula apretada en una expresión de absoluta concentración. «Dijiste que no podíamos confiar en nadie», murmuró. «Entonces, ¿cómo hacemos esto?» Él no apartó la vista del camino. «Jugamos con sus reglas. Los hacemos creer que vamos a cooperar». Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Si nos están siguiendo, lo sabremos pronto», añadió él con voz grave. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable hasta que el teléfono del ex agente vibró. Sin decir palabra, lo tomó y leyó el mensaje en la pantalla. «Lugar y hora, no falles». Miró a Elizabeth con seriedad. «Nos quieren en el viejo muelle a la medianoche». Un nudo se formó en su estómago. Sabía que esto era una trampa, pero no tenían otra opción. «Si Richard sigue con vida, estará ahí», dijo ella en voz baja, casi como un pensamiento en voz alta. «Si sigue con vida», repitió él con escepticismo. Llegaron al muelle media hora antes. La neblina cubría el agua como una cortina fantasmal, y el crujido de la madera bajo sus pies hacía que cada paso pareciera un eco de advertencia. Se escondieron entre las sombras, esperando. Los faros de un vehículo iluminaron el muelle en la distancia. Dos figuras salieron del auto. Uno de ellos sostenía un teléfono, la luz de la pantalla iluminando su rostro. Elizabeth contuvo el aliento cuando vio que marcaba un número. Su propio teléfono vibró en su bolsillo. «Queremos hablar a solas contigo». Su corazón golpeó su pecho con fuerza.
No puedes ir, dijo el ex agente. No sola. Ella tragó saliva y asintió. No tengo otra opción. Caminó hacia ellos con pasos controlados, su mente gritando que diera media vuelta y huyera, pero no podía detenerse ahora. Cuando estuvo a pocos metros, reconoció al hombre que la esperaba. Alto, de traje oscuro, su mirada gélida perforándola. «Danos lo que queremos», dijo sin preámbulos. Elizabeth sostuvo su mirada. «Quiero ver a Richard». El hombre sonrió con frialdad y chasqueó los dedos. Desde el auto arrastraron a una figura, su esposo. Richard estaba de rodillas, sus manos atadas a la espalda, su rostro pálido y cubierto de sudor. «Diles que se detengan», murmuró con voz entrecortada. Elizabeth sintió una punzada en el pecho. «Dame el sobre», exigió el hombre de traje. Ella extendió los documentos con manos temblorosas, pero antes de que pudiera entregarlos, el ex agente apareció desde las sombras. «Hicimos todo lo posible, pero su estado era crítico», gritó, apuntando con su arma. Todo ocurrió en un segundo. Uno de los hombres sacó un arma y disparó. Elizabeth gritó mientras Richard se desplomaba. El sonido del disparo se mezcló con su propio grito, con el eco de la traición, con el peso de todo lo que no pudo prever. Los hombres huyeron dejando a Richard en el suelo. Elizabeth cayó de rodillas junto a él, sus manos manchadas de su propia desesperación. «¡Aguanta!», susurró con la voz rota. El ex agente se acercó con el arma aún en la mano, su rostro sombrío. «Tenemos que irnos». Pero Elizabeth no podía moverse. Sabía que la historia que había descubierto nunca la dejaría escapar. Elizabeth no recordaba cómo había llegado al hospital. Sus manos aún temblaban, su mente atrapada en el instante en que Richard se desplomó en el suelo. Las luces blancas del pasillo le resultaban irreales, como si todo fuera un sueño del que no podía despertar. El ex agente se mantenía de pie a su lado, con la expresión dura y los brazos cruzados. Ambos sabían que esto aún no había terminado. Las horas transcurrieron con una lentitud insoportable. Un doctor finalmente apareció con la mirada impasible y la voz firme. «Hicimos todo lo posible», dijo sin emoción, «pero perdió demasiada sangre». Elizabeth sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No supo si el dolor era por la muerte de su esposo o por la certeza de que toda su vida había sido una mentira. El ex agente le puso una mano en el hombro, pero ella no reaccionó. No había nada que decir. Lo que quedaba ahora era el vacío. Los documentos habían sido destruidos en el caos del muelle. Las pruebas se habían desvanecido junto con la vida de Richard. Y las personas que habían enviado las amenazas ya no la consideraban un problema. No necesitaban silenciarla. Lo habían logrado de otra forma. Días después, Elizabeth vendió la casa y se marchó sin mirar atrás. No quedaba nada en ese lugar, solo recuerdos que ahora eran fragmentos de algo que nunca fue real. Se instaló en un pequeño pueblo costero, donde nadie conocía su historia, donde el viento del océano podía arrastrar el peso de su pasado. Pero las noches seguían trayendo ecos de su antigua vida. En sueños volvía a ver a Richard, a Cynthia Howard, a los hombres del muelle. Una tarde, al salir de un mercado local, sintió una presencia extraña. Un automóvil oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle. Dentro, un hombre con gafas de sol la observaba. El miedo volvió a recorrer su cuerpo, pero esta vez no se movió. Sabía lo que significaba. No la habían olvidado. Respiró hondo y caminó hacia su coche sin apresurarse. La historia nunca había terminado. Solo estaba esperando para volver a comenzar.